A ver, que viene un perrito a sacar paraguas. Hoy pensaba que iba a ser un día normal, pero entre la lluvia y el suelo completamente encharcado, el día se ha puesto más difícil de lo esperado. No parecía un día complicado, pero sí que lo ha sido. Esto es lo que se llama literalmente empezar el día con muy buen pie. Tenemos por aquí un croissancito, un café con leche de los que ellos llaman grandes, pero bueno, sí, es bastante grande. Para poder empezar con buen pie, porque la etapa de hoy plantea, bueno, larga como poco. Son 26 en papel, pero he estado viendo rutas de gente en Wikiloc y más bien se acercan a los 29 con estos desvíos que están marcados para salir de la carretera nacional, que desde luego si están disponibles los voy a coger porque lo que es la carretera y lo que pude ver ayer está pues bastante inundado. El día, pues un día invernal. De momento no llueve, pero sí quedan lluvias a lo largo de la mañana, sobre todo a partir de las 11 o así que voy a desayunar esto ágil para aprovechar justo ahora que no llueve. Bueno, pues estamos ya en marcha. El señor del tiempo hoy sí ha acertado. Está lloviendo. Hay un poquito de barro, pero está bien. Se puede caminar bien. A ver si no se levanta mucho tiempo y puedo aguantar con el paraguas, porque la verdad que se va mucho mejor con paraguas que con un chubasquero así cayéndote toda la lluvia en la cara. La etapa de hoy me lleva desde São Pedro de Rates hasta Portela de Tamel. 26 kilómetros y medio separan estos dos pueblos y algún que otro desnivel bastante importante. Para sorpresa de algunos, he traído unas zapatillas con Gore-Tex, porque habéis insistido tanto. Así que bueno, me he comprado mis zapatillas preferidas, pero en vez de las normales que suelo llevar, pues las que llevan Gore-Tex. Así que va a ser una prueba, una prueba a fondo, porque creo que el día va a estar lluvioso, la semana va a estar lluviosa. Así que nada. De ahí abajo salimos. Y esperemos llegar ahí arriba. ¿Lluvioso? Sí. ¿Bonito? Pues también. ¿Os parece bien? Yo no tengo una opinión muy clara al respecto. No sé si me gusta, la verdad. Porque hay mucha gente que sí que deja de recuerdos, pero otra mucha deja, por ejemplo, basura. Creo que es un poco excesivo. Un poquito de viento hace, pero de momento el paraguas aguanta. Pero vamos, los árboles llevan unos bailes, el camino baja mojadillo, pero vamos, se puede andar bien por aquí, ¿eh? Además, está súper bien señalizado. En cada cruce o lo que sea, siempre hay una flechita para asegurarte que vas bien. Hoy salía bastante tranquila, la verdad. De esos días en los que no te planteas nada raro, solo caminar y ya está. Pero el camino siempre tiene esa forma suya de ir avisándote poco a poco de lo que va a pasar. Primero son detalles pequeñitos, el cielo muy cerrado, el suelo muy embarrado, el cuerpo que todavía anda un poco frío y sin darte cuenta pasas de ir en modo paseo a empezar a estar un poco más pendiente de todo. A mí esto me pasa siempre. Hay un momento en el que dejo de pensar en kilómetros, en etapas o en llegar y empiezo simplemente a intentar adaptarme al día que me ha tocado. Y
Y hoy ha sido, pues, uno de esos días. Es que llueve, pero eso no significa que el día no esté precioso. O sea, hace viento, llueve de lado, hay barro, pero es que el paisaje es estupendo. En fin, no sé, hoy estoy contenta porque ayer caminé todo el día por la carretera y hoy de momento todavía no la he pisado. Entonces, pues de algún modo que me da igual que llueva, la verdad. Hay algo raro en estar tantos días fuera de tu vida. No es solo cambiar de sitio, es que de repente dejas de tener el papel que tenías allí y nadie sabe quién eres, ni qué haces, ni qué has conseguido o qué te preocupa normalmente. Y al principio eso descoloca un poco, porque te das cuenta de que cuando nos apoyamos en todo eso para saber quién somos, en el trabajo, en la rutina, en la gente que te rodea, todo te recuerda constantemente quién se supone que eres. Pero aquí no hay nada de eso. Nadie espera nada en concreto de ti. Nadie sabe cómo eras ayer, ni cómo serás mañana. Solo estás tú, el día que te toca y lo que decides hacer con él. Supongo que por eso el camino no es solo caminar y es verte sin todo lo demás. Bueno, pues parece que se acabó el camino. O bueno, a lo mejor no. La verdad está lloviendo bastante, pero con el paraguas este voy muy bien. Os hice caso y compré ese paraguas de golf y de momento está resistiendo pues muy decente al tiempo, al viento. De momento se está comportando muy bien con el viento. Y bueno, pues la lluvia también, claro. Aquí todavía no sabía muy bien lo que me esperaba. Este camino me había costado mucho saber si era mejor ir por el camino original o tomar las variantes que en algunos casos recomendaba. Un poco más adelante estaba a punto de tomar una de esas variantes que volvería en la etapa tremendamente dura y añadirían bastante más desnivel del que en principio tenía pensado. Esta cara que ves aquí es porque estaba empezando a ver más agua de la que había visto los días anteriores y empezaba a temerme que lo que decían en las noticias era cierto. Pues estamos en Barcelos y este tiene pinta de ser su albergue. Pero nosotros seguimos. Bueno, no sé por qué hablo en plural si voy sola. Este tramo es, digamos, poco amigable con el peregrino. Bueno, ya mejorará. No va a ser todo tan bonito. Aunque mira, estas puertas bien merecen la pena. Pues este sí que es el albergue. El de antes, no sé, sería otro, yo creo, de Barcelos. Y esto tiene una pinta, ¡jo!, es precioso. Qué cuidadito está, ¿no? Me encanta. Una pena no haber coincidido aquí, aunque he estado en un albergue estupendo. Bueno, quién sabe, quizá la próxima vez. Más, mira, la lluvia parece que está cesando un poquito de momento y el viento no.
a partir de Barcelos existe una de esas variantes que estoy encontrándome bastante en este camino, que te sacan de lo que es la carretera principal para llevarte por una carretera pues con este aspecto. Puede parecer que no hay mucha diferencia, pero la carretera... ¡Uah! ¡Qué viento! La carretera principal, o sea, no tiene arcén, los coches, no sé, me da la sensación de que en Portugal corren muchísimo, muy rápido. Y mira, aunque esto suma kilómetros y desnivel, la verdad que lo prefiero, porque es que pasar de una carretera llena de coches a esto, bien vale los kilómetros que sea que sumen. O por lo menos eso pienso ahora que estoy empezando esta variante. A lo mejor al final del día me arrepiento, quién sabe. Pero bueno, de momento yo creo que es una buena elección. Vamos casi paralelos a la carretera, pero subiendo, claro. Mirándolo ahora con perspectiva, quizá esta variante pues no fue la mejor decisión. Venía bastante asustada porque aunque no lo grabé, tuve un par de sustos con coches y lo único que quería era salir de esa carretera como fuera. Eso me llevó a subir hacia el santuario, que en este momento pues me pareció bastante buena idea, pero claro, supuso añadir bastante desnivel a la etapa. Y al final lo acabé notando más de lo que esperaba, sobre todo porque el tiempo no acompañaba para nada. Y lo que no pensaba es que después venía una bajada bastante dura, con muchos escalones que verás ahora más adelante. Así que si vienes por aquí, yo solo te diría que valores bien si te compensa subir o seguir por la carretera que traías hasta ese punto. Porque cuando estás en camino, muchas veces decides pensando en el momento y luego es el día entero el que te recuerda la decisión que tomaste. Normalmente hay que caminar por la izquierda, siempre que vayas por una carretera. Pero cuando se dan tramos como este, en el que se viene una curva con poca visibilidad y que si viniera un coche es que no te vería, lo que yo hago es miro para atrás, no viene nadie y cruzo. Y una vez pase esa curva, pues me volveré a cambiar. Pero así me aseguro me aseguro, por lo menos soy un poco más visible en una curva cerrada. Vale, bueno, parece que no hay mucha agua, ¿no? Solo un poquito. Bien, ahora, si tuviera que ir por ahí, eso ya sería otra cosa. Pero ya veo, ahí hay una flecha. Así que nuestro camino sigue para allá. Por fin había llegado al santuario. Es eso que se veía ahí al fondo. Pero el tiempo estaba cada vez empeorando más. El camino va por ahí. Qué pena no poder usar todas esas mesitas. Y el santuario quedará para la próxima porque me espera una bajada algo trambólica. Os decía que me alegraba, bueno, pues ya no me alegró tanto.
No, a ver, sí, me alegro, pero es que, joder, qué escalinata con lo que sufren las rodillas con esto, con lo que sufro yo con las rodillas. Ay, hay que ser cauteloso. Bajar despacito, a tu ritmo, mucho ojo porque está todo lleno de hojas y de charcos y así, pero oye, bonito, es muy bonito. Ahora, peligroso, pues un poco, escurridizo. ¡Ay, por fin! ¡Carretera! Madre mía, yo diciendo por fin carretera, o sea, esto, ay, estoy segura de que podría haber atajado, pero las flechas me la han liado. Bueno, vamos para abajo ahora, también despacito porque bajando uno tiende a ir muy rápido y luego esas cosas acaban pasando factura. Y por cierto, bendito paraguas, madre mía. Estoy casi segura de que no se va a oír, pero la sensación de estar aquí y oír las campanas del santuario mientras llueve, madre mía. Bueno, nuestro camino está por ahí. Hace unas semanas os contaba por qué para mí el poncho en invierno pues no era muy buena opción, porque te acabas mojando y sobre todo es que si te toca ir por algún terreno un poco más técnico no ves. Y es que imagínate tener que caminar por aquí con una especie de falda con la que no te ves los pies y no sabes dónde estás pisando. Así que se vuelve prácticamente imposible. Casi tendrías que quitártelo o te arriesgarías a pegarte una leche. Porque me cuesta bajar sin poncho, imagínate con él. Porque estos escalones para mis pequeñas patitas son muy altos. Bueno, por fin otra vez la carretera porque venimos de la nada. Ay. En serio que son súper altos, ¿eh? O sea, no quiero más escalones ya. Por favor. O sea. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde? A ver. ¿Qué es esto? ¿Una flecha? Sí, una flecha. Para allá. Venga. El primer momento que deja de llover en todo el día. Ay, a ver si aguanta un poquillo. Y puedo avanzar un poco a un ritmo agradable y alegre, porque madre mía la que me ha caído. Pero bueno, bien, de momento mira, la ropa aguanta, el paraguas sigue con todas las varillas entero. Venga, estamos entrando en Barcelos. No sé si antes he dicho que era Barcelos lo de antes de subir al santuario. Ni siquiera sé si realmente lo era, pero... Ay, Dios mío, es el pueblo interminable esto. Tenemos ahí la iglesia ya. Si no fuera porque mañana me quedaría una etapa larguísima de 30 y pico, me quedaba aquí, ¿eh? O sea, ganas no me faltan, te lo aseguro. Bueno, venga, seguimos. Tenemos ahí la iglesia, las flechas mandan a la izquierda, pero sinceramente he estado viendo el mapa y yo paso, o sea, es una vuelta que te mueres. Y por aquí hay acera y está perfectamente bien, así que
Lo siento, Banco Peregrino, pero esta vez yo sigo recto. Y ahora sí, después de pasarme toda la mañana pensando que cada pueblo era Barcelos, por fin aparece al fondo. No es mi final de etapa de hoy, pero de alguna manera sí que se siente un poco un punto importante. De estos sitios que llevas rato esperando, aunque no los hubieras del todo. Y esto me pasa muchas veces. Cuando te obsesionas con llegar a un sitio, parece que nunca aparece. Miras el mapa, calculas distancias, crees que ya está, y siempre queda un poco más. Pero cuando por fin lo ves, no es solo un pueblo. Es la sensación de que el día avanza, de que las piernas están respondiendo y de que poco a poco todo va encajando. Supongo que el camino tiene bastante de eso, de ir buscando referencias, pequeños hitos, lugares que te confirman que sigues en la dirección correcta. Y hoy, para mí, ese lugar es Barcelos. No nos vamos a engañar. Todo eso de por ahí es Barcelos. Pero la subida al santuario me ha reventado. Estoy súper cansada y me quedan todavía como 7 kilómetros o algo así. Se me está haciendo largo, la verdad. Porque es todo muy así, súper urbano. Y ay, se cansa. Y creía que era importante contarlo también porque en el camino hay muchos tramos así que estás hasta las narices. Pero bueno, habrá que reírse, es que ¿qué vamos a hacer? Y sabes todo lo que hemos venido, ¿no? A cansarte, ya sabías que esto iba a pasar. No sé si voy a publicar esto. Que me estoy haciendo autoterapia a mí misma. En fin. Bueno, por lo menos no está lloviendo. Y lleva un rato sin llover porque ya me he envalentonado y me he quitado hasta el chubasquero. O sea que... Bueno, venga, seguimos. No me lo puedo creer. Muchos no lo vais a entender, es normal. Pero mi familia sí. Señales quizá. Ay, yo qué sé. Es que enseguida ya me pongo muy mística. No sé si se está oyendo. Tengo miedo. O sea,
Es esta música. Es que como hace tanto viento, a lo mejor no se oye, pero viene como de detrás de esos árboles. ¿Serán fiestas en el pueblo? Ahora ha parado. Ah, no, sigue. No sé. Bueno, ya no me queda mucho, Dios mío. Estoy tostada ya. Llevo ya lo que yo misma llamo andar cansino. Bueno, lo primero la cuesta, aquí así, como para terminar la etapa. A ver, que viene un perrito a sacar paraguas. Venga, los perritos. Se ha metido a su casa, a ver si nos sale ahora justo cuando paso. No se verá, por allí va. Genial. Pues eso, que yo llevo ya el andar cansino, porque es que justo que llevaba ya un rato, no sé, 15 minutos sin llover, pues ha vuelto a llover. A nada de llegar al albergue. Ay, estoy cansada. A partir de aquí, prácticamente dejé de grabar. Estaba tremendamente cansada y desconecté por completo. Entré como en un modo de meditación y no volví a sacar la cámara en todo lo que quedaba de día, ni siquiera en el albergue. Supongo que a veces el camino tiene eso, días largos, duros, en los que lo único que necesitas es llegar y parar. Y quizá la enseñanza de hoy es esa, que no siempre hay que contarlo todo y a veces solo hay que vivirlo. Y mañana ya será otro día. Nos vemos en la próxima, en camino.